Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias a Milenio por organizar este foro, que se llama, este panel, La otra educación, la que queremos. Y nos acompañan pues, un conjunto de panelistas de lujo, todos ellos hombres, yo mujer. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública de México. Germán Morfín, director de Comunicación Corporativa de Nissan. Juan Ernesto Treviño, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mexicano, que les prestamos un rato a los chilenos. César Bona, finalista del Global Teacher Prize 2015, extraordinario maestro de la hermana República Española. ¿De qué se trata hablar sobre la otra educación, esa que queremos? Me parece que inevitablemente se trata de hablar de valores, de aquello que nos importa. Desde hace rato, la idea de que la función central de un sistema educativo nacional sea formar nacionales está en crisis y hoy parece estar siendo sustituida por otra. Y es que lo que tenemos que formar es personas empleables. Lo dejo aquí y les pediría que hicieran una primera presentación sobre ustedes qué quieren de un sistema educativo, qué quieren de la educación, qué imaginamos. Por favor. Bueno, yo creo que aquí hay como dos preguntas. Por un lado, ¿qué queremos de la educación? Y por otro lado, ¿cómo lograrlo? Y respecto de qué queremos, sin lugar a dudas, la educación debe apuntar a apoyar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños. ¿Para qué? Bueno, esto tiene un propósito, para que puedan definir su propio proyecto de vida. Es decir, que puedan hacerse la pregunta de ¿dónde quiero estar yo participando en México? ¿Cuál va a ser mi rol en el futuro como adulto, en la sociedad, como padre de familia, como ciudadano, como fan de algún equipo deportivo incluso? ¿Por qué no? Y ahí está el núcleo, digamos, de la definición de cuál es la educación que queremos. Ahora, hay una pregunta también relacionada con aquello que es que las escuelas en realidad no necesariamente pueden ser un agente de cambio radical, porque las escuelas reflejan lo que somos. Y como sociedad tenemos muchos problemas que escapan a lo que sucede en la escuela. Tenemos problemas de falta de paz, de injusticia, de criminalidad, de corrupción, que nos definen y nos definen en los actos cotidianos que llevamos todos los días a cabo en nuestras relaciones sociales. Y por lo tanto, no es solamente una labor de la escuela el llevar esa educación, sino es una labor de todos, de los padres de familia, de nosotros como ciudadanos, de cómo nos comportamos frente a los niños, qué ejemplo les damos en el semáforo, cuando recordamos la mamá, a lo mejor de alguien que no es muy rápido para pasar la calle. Sí, todos esos son ejemplos fundamentales en donde todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos tareas y tenemos que colaborar con la gran tarea que llevan sobre sus hombros los maestros. En el caso de Nissan, entendemos que hoy la actividad económica que provoca la industria automotriz ha superado esta actividad que vemos por nuestra actividad petrolera o también por las remesas que recibe el país. Entonces, como líderes de venta y manufactura en el país, Nissan ha decidido colaborar de manera muy directa en términos de educación. Yo hablaría de dos facetas en las que estamos contribuyendo y hemos contribuido por ya muchos años. Por un lado, la Fundación Andanac, que es nuestra fundación establecida por los distribuidores, han establecido más de 80 escuelas primarias en todo el país, en las zonas más alejadas del país, donde actualmente 150,000 niños están estudiando. Son escuelas que son operadas por la Secretaría de Educación Pública, pero son construidas y mantenidas por los distribuidores de Nissan. Y en el caso de la actividad técnica, hemos establecido 3 iniciativas muy importantes. En primer caso, tenemos la Escuela Nissan, donde estamos capacitando en Aguascalientes a técnicos para que tengan una actividad muy práctica y muy fácil de integrar a la actividad operativa. Hemos graduado desde esta fecha de 2001 más de 1,000 personas en estas cuestiones técnicas y hemos integrado también a 40% de ellos directamente en las plantas que hemos establecido en el caso de Nissan.
Y así también tenemos en México, justo en Aguascalientes, el primer centro global de capacitación de Norteamérica, donde tenemos maestros capacitados globales máster, que son capacitados en Japón, pero son mexicanos, y que están alimentando y apoyando a plantas que se establecen o en México o en toda la región. Entonces, muy contentos de contribuir desde la parte básica, pero también de manera muy importante en la parte técnica y práctica directamente que necesitamos en la industria automotriz. Gracias, César Bona. Muy bien, buenas noches y gracias al Grupo Milenio por haber hecho el esfuerzo de traerme hasta aquí desde España, ¿no? Yo soy maestro y como maestro voy a hablar, ¿no? Un maestro que lleva 1 año y pico viajando por toda España y he de decirles que en este año he aprendido más que en años estudiando y en años trabajando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas y eso hace que uno se meta para adentro e intente sacar su mejor versión, ¿no? Y yo creo que si algo me gustaría hoy de estos paneles tan bonitos es que reflexionemos sobre la importancia que tiene la educación. Y la educación que se toma muchas veces de un punto de vista macro, ¿no? Ahí están los informes PISA, ahí están las comparativas, ahí están los resultados. Pero yo creo que para hacer una buena casa hace falta unos buenos pilares y para eso yo creo que hace falta una visión micro. Para que entiendan esta visión micro, bastaría imaginar que para un padre o una madre lo más importante en el mundo es su hijo o su hija. Entonces estamos hablando de atajar el fracaso escolar, el absentismo, el abandono, de la necesidad de alfabetización, pero resulta curioso el hecho de que cuando se habla de reformas en la educación, los grandes olvidados muchas veces son precisamente los grandes protagonistas, que son los niños, niñas, adolescentes y las familias. Les preguntaría a todos ustedes si les gusta el trabajo que ahora mismo realizan. Seguramente sería la respuesta positiva. Si es que no, tendrían la opción de intentar buscar otro, aunque ahora sea difícil. Pero los niños y adolescentes no tienen esa opción, han de estar en la escuela durante un mínimo de 14 años. Así que yo creo que una de nuestras grandes misiones para luchar contra todas estas cosas que he dicho antes es hacer de la escuela un lugar donde a los niños les apetezca ir. Y estaría bien que miráramos que todos los niños tuvieran al menos ese acceso a la escuela, ¿no? Pero el motor que mueve todo esto somos los maestros y las maestras. Igual que se pide que la escuela mira hacia la sociedad debería mirar hacia la escuela y darle la importancia que tiene. Ninguno de los que somos aquí seríamos lo que somos si no fuera gracias a los maestros. De la palabra maestro sale todas las demás profesiones. Así que si queremos una sociedad mejor, hemos de empezar por la escuela, dándole valor a la gente que la construye. Gracias. Blanca, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Y en primer lugar, quiero agradecerle mucho a Francisco González esta invitación y a todo el Grupo Milenio, que además, por lo que me dicen, tenemos el honor de estar inaugurando este nuevo foro que tiene Milenio, tanto en su formato como en sus instalaciones. Así es que para mí es un privilegio poder estar hoy aquí con todos ustedes y con panelistas tan distinguidos que nos acompañan y del público también, amigos y expertos en educación, muchos de ellos también. A ver, yo me regresaría muy rápido a la pregunta inicial que hiciste. La esencia de un sistema educativo es poder preparar para la vida y preparar para la vida en el momento de que el niño o el joven esté en la escuela y a futuro. Y por eso es muy importante que en la escuela se tengan, sí, los conocimientos por el puro hecho de tenerlos, que es parte fundamental de la esencia humana, poder aprender y poder conocer más, pero también que tengan las herramientas esenciales que van a requerir durante esa etapa de su vida y más adelante. Pero no solamente los conocimientos, sino también toda esta parte de poderse conocer a sí mismos, de poder relacionarse con los demás, de saber trabajar en equipo, de saber interactuar en una sociedad, tener los valores centrales de la sociedad a la que pertenecen y en la que quieren desarrollarse. En fin, me parece que la función en ese sentido, o esa es la visión que tenemos del sistema educativo, es que tiene una gran función en este papel que no es exclusivo de la escuela o del sistema educativo, pero que sí es fundamental para formar durante todo este trayecto, en ese momento, porque muchas veces se piensa hacia futuro, es en ese momento, pero también a futuro, en ese abanico un poco más amplio que tiene que ver sí con conocimientos, y repito, por el puro hecho de tenerlos como parte de la esencia humana, como una utilidad hacia adelante, pero también todo lo que ayude a relacionarse
con su medio ambiente y poder tener pues una vida mucho más placentera, con mayor libertad, en la que a partir de su educación pueda escoger y tenga variables de empleo, por ejemplo, y que pueda dedicarse a lo que más le gusta y no a lo que no tuvo remedio. En fin, creo que esa es en esencia el objetivo que debe de tener un sistema educativo. Muy bien. La pregunta para los panelistas el día de hoy sería: ¿cuál única meta, una sola y cuantificable, escogerían ustedes que pudiera ser una palanca de cambio sistémica para un sistema educativo? Desde la óptica de lo que estamos viviendo hoy en México, te diría que justamente creo que el enfoque no puede ser centrado en una sola cosa. Me parece que en la situación en la que estamos actualmente, que es por lo que puedo hablar del sistema educativo mexicano, bajo una óptica, como lo dije hace un momento, de tener un sistema que ayude a una formación integral de los mexicanos desde muy pequeños hasta que lleguen a la universidad, y en el estado y en la circunstancia en la que nos encontrábamos, pensar o apostar por un solo cambio no nos va a dar los resultados que queremos. Y esto no quiere decir que querramos hacer todo, pero sí que hay un conjunto de temas que si no se conjugan y no se ponen todos juntos, es decir, si no lo vemos como un rompecabezas en donde no estará completo hasta que todas las piezas se pongan, difícilmente se puede lograr un cambio. Y esa es la estrategia que hemos seguido en México. De manera muy simple, de manera central, 6 temas, no más, pero 6 temas, y pensar que solamente uno de ellos puede generarte el cambio que buscamos me parece que no sería el enfoque correcto. En la circunstancia en la que estamos, número 1, lo que aquí se ha llamado la recuperación de la Rectoría del Estado en materia educativa, que tiene que ver con un fenómeno político, de una reorganización política para ir transitando de un sistema altamente clientelar, corporativo y opaco a uno sustentado en derechos, obligaciones y el mérito. Segundo, una transformación de la propia organización de las escuelas, que como consecuencia de este sistema estaban al final de la organización del sistema educativo, y ahora tiene que haber un esfuerzo para que las escuelas estén en el centro del sistema educativo, partiendo de que ahí están los alumnos y de que ahí están los maestros, y de que la organización debe de ser del sistema educativo alrededor de esa escuela. Eso incluye la parte de infraestructura, que es muy importante tener un mínimo en las escuelas para que puedan operar de manera adecuada. Viene el apoyo a la profesionalización de los docentes, como lo estamos haciendo en México con evaluaciones, más un cambio radical en el enfoque de la capacitación y la formación inicial de los maestros. Vendrá el tema de los contenidos, de los planes y programas de estudio que estaremos presentando más adelante, con esta misma visión de sí dar los conocimientos que se requieren en este momento de la época o de la historia que vive el país, pero junto con toda esta parte de estos temas de habilidades socioemocionales que requieren los niños, por decirlo de alguna manera, pero que va más allá de simplemente saber sumar o saber restar, sino de tener una comprensión más amplia de su ámbito y poderse desempeñar y desarrollar en él. Y por supuesto un componente muy importante en el caso también de nuestro país, de mucha mayor equidad e inclusión. Entonces, desde nuestra óptica, en el momento en el que actualmente se sitúa México, hay que ir por una transformación pues mucho más sistémica, y ese es el esfuerzo en el que estamos. Probablemente en algún otro sistema educativo se puedan enfocar en un solo momento. Ahorita la respuesta que da el gobierno, que damos nosotros, la visión que se ha tenido como país, es que no podemos apostar por una sola medida, sino por lo menos por conjuntar estos elementos básicos de transformación. Por favor. Yo creo que aquí es indispensable recordar cuál es la naturaleza de la educación, ¿sí? ¿Qué es la educación? Porque de ahí después uno puede decir, bueno, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Sí? Y la educación es un conjunto de interacciones sociales donde recibimos a niños muy pequeños, los tenemos por largas horas con personas que no conocen en una sala, con otros niños, en donde estamos tratando de ayudarles a ser más seguros, a tener más autoestima, a aprender más, a ser más felices, a sentirse partes de una comunidad. Y hemos tenido experiencias y tenemos ya muchas experiencias en el mundo de iniciativas de rendición de cuentas para los sistemas educativos, donde se han concentrado en un solo indicador, los resultados en pruebas de exámenes estandarizados. Y se ha pensado que el medir es lo mismo que solucionar.
Y lo único que ha sucedido en esos sistemas excesivamente punitivos en cuanto a sus resultados de evaluación es que todos los años, cuando se publican los resultados de evaluación, tenemos las confirmaciones de que las desigualdades sociales se transforman en desigualdades educativas. Y asistimos a una triste fiesta donde por enfocarnos en un solo elemento, perdemos de vista la riqueza que tiene o que debería tener en la vida el proceso educativo acumulativo desde el preescolar hasta a lo largo de toda la vida para las personas. Por eso me parece importante pensar en términos de metas. ¿Qué tendríamos que plantearnos? ¿Que todos los mexicanos pudieran hablar el español correctamente cuando alguien les preguntara en la calle? ¿Sería esa una meta que nos provocara cambios sistémicos? ¿Cuáles metas concretas podrían servirnos para ello? Yo creo que todos los niños, niñas y adolescentes tienen algo que todos los seres humanos tenemos, y es el deseo de sentirse queridos, el deseo de sentirse escuchados y el deseo de sentirse útiles. Si nos basáramos en esas tres premisas, muchísimas cosas cambiarían, seguro, empezando por la formación. Y esto que decimos que la violencia ha de curarse, para que me entiendan, se puede prevenir muchas veces con dinámicas de grupo que se podrían hacer en las escuelas, que todavía falta, ¿no? No podemos olvidar que somos seres sociales y que en la escuela, yo creo que la escuela es el mejor lugar para ayudar a los padres a educar a sus hijos. Y en ese sentido tenemos que tener claro cada día qué es lo que queremos. Y por encima de que sepan muchas matemáticas, que sepan mucho inglés, han de ser seres humanos. Por favor. Yo agregaría, Blanca, me da mucho orgullo decir que Nissan Mexicana es un referente para la organización a nivel global por los logros que hemos alcanzado, y naturalmente está basado esto en nuestros empleados. ¿Qué le pedirías tú al sistema educativo mexicano? Yo no le pediría algo particular. Tu empresa. Exacto, ¿Qué cosas o tres características de las personas que egresan de ese sistema? Yo lo que estoy planteando es que estamos colaborando junto con el sistema para apoyar no solo la educación básica que comenté, sino también la educación superior con técnicos que estén especializados en temas que la industria hoy está requiriendo. Muy bien. Pasamos ahora a las preguntas de redes sociales. Nos van a hacer favor de pasarnos alguna pregunta o preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Todos en el panel, secretario de Educación. Hicimos un ejercicio en las redes sociales de Milenio, y es que independientemente de todo lo que se está tuiteando, del número de tweets que estamos teniendo, le preguntamos a la gente qué harían si fueran secretarios de Educación, con un par de hashtags, y le pusimos, si yo fuera Nuño, ¿qué haría? Y ha habido algunas respuestas interesantes, secretario. Nos unas de ellas, miren, vamos a leer un par y les vamos a dejar ahí para ver qué haría la gente si fuera secretario de Educación. Incluir enseñanza de lenguas y tradiciones indígenas, la dimos hace rato, para no tener ni un Lord Ferrari ni una Lady 100 pesos. Esta me llamó mucho la atención. Más que una revolución educativa, una reforma educativa, una revolución pedagógica. Secretario. Bueno, a ver, yo diría, regresando un poco al tema, y retomaría lo que decía César. Yo creo que y eso es lo que no se puede perder de vista. La esencia o el centro del objetivo de un sistema educativo, pues son sus alumnos. Es decir, si el sistema educativo es todo un sistema que ayuda a formar para la vida, el objetivo que tiene son los alumnos, y los alumnos están en las escuelas con maestros. Y ahí es donde se hace el centro de un sistema que, para que pueda operar, es mucho más complejo y implica en grandes escalas para los países, y más para un país de las dimensiones como México, pues implica muchas otras cosas que tienen que suceder inevitablemente para que eso pueda caminar y pueda funcionar bien. Ahora, el primer enfoque es ese. Parte central del problema que teníamos en México es que el enfoque era totalmente distinto. Es decir, los alumnos, las escuelas y los maestros en el aula era lo último que importaba en el sistema educativo. Importaban en todo caso las diversas variables burocráticas, sindicales que estaban alrededor de la escuela, y eso es en esencia lo que está haciendo la reforma educativa, reenfocar hacia la escuela, hacia los alumnos y hacia los maestros en el aula. Para lograrlo, sí, estamos en un proceso de cambio político complejo, como suele ser las reformas de los sistemas educativos, en fin, y todo lo que ya expliqué yo. Lo que me parece, y reitero el punto de vista de la situación en la que vivimos en este momento en México, para hacer posible
lo que decía César, y es decir, que podamos enfocarnos en el alumno de una manera eficaz y eficiente y que eso funcione en el salón de clases y funcione en términos normales, es decir, sabemos que en todos los países hay maestros extraordinarios, como lo es César, aquí en México tenemos muy buenos maestros, pero la labor de un secretario de Educación es asegurarse que el sistema en general funcione bien y que los maestros tengan las condiciones idóneas para que puedan operar y puedan tener a los alumnos en el centro y puedan hacer sentir lo que ahorita explicaba César, bien a los alumnos, que se sientan escuchados, que estén aprendiendo lo que necesitan aprender, que se sientan parte de un contexto, de una sociedad, en fin, todo lo que decíamos y señalábamos hace un momento, pero eso requiere, y más en nuestra situación, por lo menos los cambios que señalé hace un momento simultáneos. Es parte de la complejidad de una reforma de este tamaño, porque centrarnos, reitero, en un solo elemento puede ayudar, pero no nos da el cambio. Abrimos ahora el espacio para preguntas del público aquí presente. Buenas noches, soy Agustín de Pavía Frías, soy persona con discapacidad y también soy profesor de Derechos Humanos y de Derechos de Personas con Discapacidad. En el aspecto educativo, ¿qué tan importante es la inclusión de todas las personas con discapacidad, de las diversas discapacidades, no solamente la física, para la inclusión social de la persona y la sensibilidad y la inclusión en general de la sociedad que no tiene discapacidad? Por favor. Bueno, debo decirte que yo me identifico mucho con esa pregunta porque yo tengo un hijo con discapacidad intelectual también. Y me parece que estamos a años luz de ser sociedades inclusivas. Estamos a años luz por ignorancia, por falta de empatía, por falta de conocimiento, por falta de ganas muchas veces de ayudar al otro, y desde los sistemas educativos en América Latina en general se ha desarrollado un conjunto de políticas que promueven la inclusión, digamos, esa es como la etiqueta que se utiliza. Sin embargo, muchas veces esa inclusión puede significar el aceptar a alguien en una escuela, pero que no necesariamente se hagan las adaptaciones ni físicas ni curriculares para que participe efectivamente de las actividades escolares, de los procesos de desarrollo, a su propio ritmo, con sus propios recursos y con apoyos adicionales. Ahí tenemos un enorme desafío, y que yo creo que no solamente interpela a las escuelas, nos interpela nuevamente a todos como sociedad. Yo ampliaría un poquito el espectro, hablando sí de discapacidad, pero regresando un poquito al tema de valores que tenemos en la educación. Yo siento que en México nos hace falta mucho hablar también en educación como valor de la diversidad, del empoderamiento de la mujer, de cómo poder hacer en las empresas un ambiente mucho más inclusivo, por ejemplo, cuando las madres tienen un hijo y necesitan esta etapa de maternalidad en la que tiene el niño que tener esta atención. Entonces, ¿cómo también desde la escuela básica podemos integrar estos valores de diversidad, de empoderamiento de la mujer, de forma que esta sociedad sea bien representada desde niveles básicos de educación en las empresas y en todos los niveles de educación que tenemos en el país? Sí, yo tengo un amigo que tiene 2 hijos mellizos de 6 años. Estos 2 niños viven en la misma casa, comen lo mismo, visten muchas veces igual y no tienen nada que ver el uno con el otro, no se parecen en nada, ¿no? Este ejemplo lo pongo cuando pretendemos hacer que 25 alumnos sean todos iguales. Yo siempre he dicho que precisamente en la diferencia está la riqueza y que todos, absolutamente todos, podemos aprender de los demás, ¿no? El ejemplo de los mellizos lo pongo en España y la gente siempre asiente. Aquí han asentido también, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entiendo que tenemos otra pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el legado que va a dejar el secretario Aurelio Nuño en México? ¿Cómo estamos hoy y cómo vamos a estar después? Gracias. Facilita. Señor secretario Nuño. No hablaría de legados. La responsabilidad que yo tengo es muy clara y es, sí, un momento poco usual y en muchos aspectos extraordinario para un secretario de Educación. ¿Por qué? Porque estamos justo en la implementación de una reforma muy profunda. Otra vez, creo que ya hemos platicado bastante de ella, que no está
no se concentra únicamente en un tema, sino que busca un cambio más sistémico, en una transformación de la escuela, poniéndola al centro, en el apoyo a los maestros para su formación y su profesionalización. Vendrán los cambios de los programas y buscar estrategias de inclusión y de equidad mayores en las escuelas. Esos son los cambios centrales que se buscan y mi responsabilidad es implementarlos. Yo creo que aquí el gran mérito que me parece ha tenido el presidente es primero que se logra articular una propuesta de reforma amplia, sistémica, no concentrada nada más en un tema, pero que además la hizo. Es decir, no, los elementos que contiene la reforma no es que hayan sido un hilo negro, creo que el valor es que se pusieron juntas de una manera organizada y sistemática, que eso nadie antes lo había planteado, pero sobre todo es el valor de decir, no en el papel, en la realidad es mi prioridad y a pesar de que tengamos todos los obstáculos que tengamos enfrente, los vamos a hacer. Muy bien. Si quisieran decir muy breve alguna palabra final. Sí, gracias. No, mire, yo creo que aquí un par de cosas. Yo creo que hay que hacer una distinción dentro de la política mexicana y de la opinión pública en general también entre lo que ha sucedido con los sindicatos, con malas prácticas sindicales y los maestros. No son lo mismo. ¿Sí? Tenemos que distinguirlo porque el futuro de la reforma, la sustentabilidad de cualquier reforma se juega en las capacidades instaladas en los profesores. Y por lo tanto, uno de los elementos que a mí me parece que hace mucho falta fortalecer es la formación inicial y continua. ¿Por qué? Porque en este minuto, si uno observa algunos indicadores básicos, por ejemplo, el tercer estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO, bueno, los profesores resulta que no van muy seguido a la escuela, no utilizan muy bien el tiempo, a veces tampoco le explican a los niños lo suficiente como para que entiendan y no necesariamente atienden sus necesidades emocionales. Tenemos que partir de ahí. Estamos hablando de transformar México a través de las escuelas y la democracia y la inclusión, pero tenemos una situación que de verdad está en un nivel mucho más bajo, del cual debemos hacernos cargo. No es para arrepentirnos, no es para molestarnos, sino es para regularizar. Y esto se hace con profesores y profesores. Y falta, yo creo, algunas medidas como, por ejemplo, transformar la educación en las normales. Es un gran desafío y cambiar la formación continua y hacerla continua de verdad y a lo largo de toda la vida y sistemática para los profesores. Me temo que ya me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a Bárbara Anderson, a Milenio, por este espacio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que se tocaron temas centrales, la complejidad de una reforma como la que estamos llevando a cabo en México, que requiere no un solo motor, sino muchos motores, la participación de la empresa privada y cómo ve los temas educativos, los temas de inclusión, los profesores, y regresarnos, César, te lo agradezco tanto, al corazón de todo esto, que son las aulas, que son los niños, que son los maestros con los niños, y esos niños que queremos y que nos tenemos que, creo, empezar a imaginar mejor cómo los queremos, cómo queremos que sean, para que eso nos sirva de brújula también para saber qué cosas tenemos que hacer. Y muchísimas gracias. Un placer.